Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Le quiero invitar a que vaya abriendo su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Hoy es la última enseñanza de la serie La lucha contra el pecado, una serie que ha sido bastante amplia, nos ha llevado medio año. ¿Será por los muchos pecados? Yo creo que sí. Si nos siguiéramos con la serie, terminaríamos en el 2050. Vamos a terminarla hoy. Y el último mensaje que voy a compartirles sobre el mismo tema lo he titulado El Dios que perdona nuestros pecados. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues hemos visto a través de esta serie la realidad de nuestra lucha contra el pecado, una lucha cotidiana. La lista de pecados que comete el ser humano es una lista inmensa. El pecado en los humanos es una realidad palpable, innegable, tangible. Nadie puede negar la existencia de la maldad en el hombre. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe uno solo. El único que ha existido es Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces es una verdad que nosotros somos pecadores por naturaleza. En el caso de los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos pecadores perdonados por Cristo, limpiados por su sangre. Y la Biblia entonces nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios, porque el pecado nos apartó de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos es una palabra muy importante aquí para explicar en esta ocasión. Viene del griego justereo, que significa tener necesidad. Explico. El pecado nos apartó de Dios. El pecado nos despojó del lugar privilegiado que tenía en aquel entonces, primeramente, Adán y Eva, de estar cerca de Dios. En el momento en que se cortó la comunión con Dios, el pecado provocó que los seres humanos entráramos en un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes de pecar, ellos tenían todas sus necesidades satisfechas, absolutamente todas. Materialmente hablando, por ejemplo, Adán tenía donde dormir, tenía comida abundante en el huerto, tenía trabajo, el cual labraba el huerto, el cual le daba pues mucha alimentación sin mayor esfuerzo, y bueno, no pagaba renta, no le debía nada a nadie. Materialmente él estaba satisfecho en esa necesidad. Pero llegó el pecado, y desde ese tiempo hasta la fecha, la obtención de vivienda, la obtención de la alimentación, de trabajo, se ha convertido en una cosa que produce mucho esfuerzo, sudor. Hay gente que cuando no tiene trabajo entra en una situación desesperante. Entonces, esa es una consecuencia del pecado. Pero en Cristo, los que estamos ahora en Cristo, debemos entender que Jesús es nuestra fuente de provisión. Y Él nos ubica perfectamente y nos dice: no se afanen como los que no conocen a Dios. Vuestro Padre que alimenta las aves del cielo tendrá cuidado de vosotros. Ustedes valen más que las aves del cielo.
No se preocupen tanto, no se afanen en demasía por las cosas de esta tierra, porque si Dios vistió las flores de manera tan hermosa, a ustedes también les va a dar con qué vestirse. En otras palabras, cuando entramos en Cristo, Él va siendo nuestra satisfacción. Ponemos nuestra confianza en Él y sabemos que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar. Nos probará en algunas ocasiones, pero nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Ahí entonces ya quedó satisfecha esa necesidad de las cosas naturales de la vida. Emocionalmente, cuando Adán y Eva estaban en comunión con Dios, tenían toda la satisfacción. Ellos no tenían temores de ninguna clase, ellos no sentían inseguridad, ellos se sentían amados por Dios, se sentían aceptados, tenían sentido de valor personal por el hecho de decir, tengo acceso a Dios. No tenían desequilibrios emocionales. Pero después de pecar, el hombre entró en esa necesidad. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Desde entonces pues, el pecado que nos destituyó, nos metió a los seres humanos en esa necesidad. Y emocionalmente, en la cuestión emocional, el ser humano hasta el día de hoy, por naturaleza, busca la seguridad, busca sentirse seguro. Por eso es que muchos van detrás del dinero, porque piensan que teniendo un buen colchón ya los hace sentirse seguros. Vamos buscando la aceptación, que los demás nos acepten. Tenemos una necesidad natural de sentirnos amados, respetados, de sentir que somos importantes, que tenemos valor. Y estas ya se convirtieron en necesidades. Es algo intrínseco en el ser humano, es decir, algo que ya forma parte desde que nacemos, ¿sí? El problema no es buscar satisfacer en sí mismo, no es buscar satisfacer mi necesidad de sentirme seguro, amado, aceptado, de que valgo como persona. Ese no es el problema en sí. El problema es la forma errónea en que la gente busca llenar su necesidad de aceptación, de seguridad y de sentido de importancia o de valor. Ese es el problema. Por ejemplo, si yo me siento inseguro, para satisfacer la necesidad de inseguridad, entonces mi mente puede empezar a trabajar y decir, bueno, si yo trabajo duro y yo hago buenos negocios y hago un buen alcancía para mi retiro, entonces ya voy a estar seguro y tranquilo. Bueno, eso es lo que la gente engañosamente o tristemente piensa, y es muy erróneo, porque tú puedes tener mucho dinero, puedes comprar una cama, pero no puedes comprar el sueño, como dicen por ahí algunos pensamientos, ¿verdad? Pues no, tú puedes tener mucho dinero, quieres ser feliz, pero tú no puedes comprar la felicidad. Por lo tanto, es errónea la manera en que la gente busca satisfacer su sentido de seguridad, su necesidad de sentirse seguro. Otro ejemplo, todos los seres humanos necesitamos sentirnos valorados, respetados, amados, aceptados. Entonces, como todos tenemos esa necesidad, si yo no busco en Cristo que Él me satisfaga esas necesidades, entonces yo, por ejemplo, yo puedo empezar a predicarles a ustedes cosas que les gustan, cosas que les agraden. Entonces, de esa manera, ustedes me van a aplaudir. Entonces yo ya me siento reconocido, ya me siento feliz, contento, porque resulta que ahora yo ya me gané la aceptación de ustedes. Y eso es totalmente erróneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo trato de ganarme su aceptación agradándolos a ustedes, en hablarles lo que a ustedes les gusta, entonces cuando no les guste, simplemente me van a ignorar o me van a tachar de no sé cuántas cosas, y ahí entra la frustración, porque digo, no valoran. ¿Cuántas veces se oye esta
esta frase: yo hice esto para ti y no valoras lo que yo he hecho por ti. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad. Una de las peores cosas que podemos hacer para ganarnos aceptación con Dios es hacer cosas para ganarnos su favor, y eso es erróneo. Nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios haciendo cosas para Él, sino como producto de un agradecimiento. Esa es la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Entonces, no nos merecíamos nosotros el perdón, pero Él por su gracia nos perdonó. Entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada para ganarme la salvación. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por lo tanto, solamente en Cristo Jesús es que la necesidad de sentirme seguro, de sentirme amado, de sentirme aceptado y que tengo importancia como ser humano, Jesús es el único que llena todas estas necesidades que el ser humano tiene. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso debe producirnos en nosotros y satisfacer la necesidad de sentirnos seguros. En medio de la inseguridad en la que vivimos, podemos sentirnos seguros de que Dios nos protege, de que Dios nos guarda, y si eventualmente nos pasa algo, sabemos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Es decir, no hay pierde. El problema es cuando aún ya como cristianos, al no entender que en Cristo están satisfechas tus necesidades que tengas, materiales, emocionales o espirituales, y tú empiezas a buscar, aunque seas cristiano, si todavía no, esta verdad del evangelio no te ha invadido en tu entendimiento, tú vas a seguir haciendo cosas para ganarte el favor de los demás. Hay gente que se vuelve como activista, porque si no hace nada se siente como inútil. Por eso es que quieren hacer un montón de cosas. Todos queremos tener, eso es parte de la naturaleza humana, que la gente opine bien de nosotros. ¿Y qué si opinan mal? Ahí ya se te acabó tu sentido de seguridad y de valor. Entonces, esta verdad de que en Cristo estamos completos, en que en Cristo estamos seguros y que en Cristo están satisfechas nuestras necesidades, mientras no tengas ese entendimiento, tú vas a seguir buscando de manera equivocada, ¿sí? Entonces, yo como persona o como cristiano no debo de estar buscando en ustedes la aceptación o una buena opinión, porque yo sé que aquí hay gente que opina: no, para mí mis respetos para Chuy Olivares, otros más o menos, pero yo sé que hay otros que pues no somos monedita de oro, como dice la Biblia, ¿no? No les caemos bien a todos. Yo eso lo sé. Yo sé que por ahí algunos opinan mal. No, para mí es un no sé qué. Como el otro día me mandó un correo una persona: no, dice, usted se cree mucho porque es muy admirado. O sea, no me conoce. O yo por ahí ella decía que yo me creía mucho porque era muy admirado. Dice, pero no todos lo admiramos. Para mí usted es, ¿no? Y me dijo toda mi linaje. Pero escúcheme, esta verdad que yo le estoy compartiendo ahorita me ha producido muchas cosas: liberación, protección, porque a mí no me interesa, no me mueve en nada, en mi sentido de seguridad, ni de valor, ni de aceptación, no me mueve nada si usted opina bien o mal de mí. No sé si me estoy dando a entender. O sea, usted piense de mí lo que quiera, eso a mí no me va a producir nada. ¿Por qué? Porque a mí el que me interesa su opinión es qué opina Dios de mí. El otro día alguien me preguntaba: oye, ¿cómo le haces para procesar críticas que luego te tiran? Mira, ¿ya viste este video en internet? Dicen que tú eres el hijo del anticristo. Y digo, no, pues que digan que soy que mi abuelito fue, quién sabe, Hitler o el que sea, ¿no?
Eso a mí no, de verdad es algo que ese es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque he entendido que en Cristo están satisfechas todas estas cosas y no tengo que andarlas buscando. Lo único que tengo que agradar por sobre todo es ¿a quién? A Dios. Y se acabó. Entonces ahí ya podemos tener satisfechas en Cristo todas nuestras necesidades. Fíjense, espiritualmente el hombre estaba completo antes del pecado, tenía una comunión con Dios plena, pero vino el pecado y el hombre espiritualmente se desequilibró. El pecado arruinó, destituyó, y aquello que era una bendición de comunión con Dios se volvió en una necesidad de adorar. Es así como el hombre empezó a convertirse en idólatra. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de adorar algo, la divinidad. El problema está que empezamos a adorar lo que no es Dios. Ese es el problema. Y empezaron los seres humanos a decir: la luna me habló, se rió, el sol también se rió conmigo, las estrellas me mandaban mensajes, y luego unas cartas y me habló el destino. Y el hombre empezó a caer en la idolatría, en el oscurantismo espiritual, en el satanismo y en cuánta cosa, y hasta la fecha. El hecho de que todas esas, lo vemos en la televisión, que las cartas de no sé quién, que te lee las cartas, que el brujo de no sé qué con su talismán aquí, y que venga, yo les soluciono sus problemas. ¿Sabe por qué tienen tanto éxito? Porque la gente tiene necesidad, pero buscan en el lugar equivocado. Pablo decía a los colosenses y a los filipenses que ellos habían dejado a los ídolos para ir a servir al Dios vivo. ¿Cuántos ya dejaron de servir a los ídolos? Entonces fíjate, cuando nuestros pecados son perdonados, volvemos a la comunión con Dios y viene una nueva vida, y es cuando empezamos a recobrar el equilibrio emocional, espiritual. Ponemos las cosas en su verdadero valor, las cosas terrenales, y caminamos con seguridad en esa tierra, sabiendo que Cristo, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Entonces eso nos da una profunda convicción de seguridad. Entonces solo Dios, a través de Jesucristo, por medio del perdón de nuestros pecados, es que nos atrajo hacia el Padre, hacia Él mismo, para volver a darnos todo lo que Adán tenía ya en el huerto. Mire, vamos al Salmo 103. Ahí vamos a ver cómo David en este salmo pues habla de manera muy entendida acerca de cómo él encuentra en el Señor todo esto. Salmo 103 versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todos mis sentidos, bendigan su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está diciendo aquí David? Que Dios a sus hijos nos colma ¿de qué? De beneficios. El problema está en que nosotros nos olvidamos de los beneficios y luego no le damos gracias a Dios. Debemos de darle gracias a Dios siempre, porque Él nos llena y nos colma de beneficios, dice la palabra de Dios. Sigo leyendo en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Todas. Eso es algo maravilloso, ¿eh? El saber que Dios perdona todas mis iniquidades, todos mis pecados, créamelo, hermano.
¿sí? Los terapeutas allá, los profesionales allá en el mundo, los psicólogos, los psiquiatras, dicen, aplican terapias a la gente va y los consulta porque están en desequilibrio emocional, en desequilibrio espiritual. Entonces ellos dicen, ellos aplican lo que llaman terapias, te terapean, ¿sí? Y te hacen cierto tipo de cosas, pero sigues igual, sin ser satisfechas tus necesidades. Tomando una palabra que ellos usan, terapia, créamelo, en sentido positivo lo quiero usar, aunque algunos ya ven, cuando te quieren atacar y tirar, sacan del contexto lo que tú dices y lo dicen, mira, Chuy, ese hizo su psicólogo, cuando él no aprueba la psicología en el mensaje cristiano. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero voy a rescatar esa palabra terapia, bajándome al nivel de ellos, en este sentido. La mejor terapia que un ser humano pudiera recibir es decirle, mira, si te arrepientes, tus pecados te son perdonados. Todos absolutamente, y no solo perdonados, borrados. Dios no se acuerda más de ellos. De cómo yo, todas las maldades que hice desde niño. Hace rato estábamos allí los pastores comiendo algo y estábamos platicando y empezaron a salir, pues ellos ya oyeron el mensaje, ¿no? De ayer y de hoy en la mañana. Dice, no, y empezó a salir, no, yo cuando era niño, empezó uno, yo cuando era niño, dice, me acuerdo que las maldades que hacía, pues sí, nosotros nos acordamos, pero Dios ya no se acuerda, eso lo va a tocar más al rato. Entonces, esa es la mejor terapia que una persona puede recibir, el saber que sus pecados han sido perdonados. Eso es algo maravilloso. Y luego sigue diciendo el versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Pues hay dolencias emocionales, hay dolencias físicas, espiritualmente puede haber dolor también, pero Él sana todas nuestras dolencias. Allí ya me está satisfaciendo las necesidades que yo tengo como ser humano. Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, o sea que no me va a dejar allí, porque soy su hijo, eres su hija, y tarde o temprano me va a tender la mano, porque Él, no nos olvidemos, Él nos está formando, está tratando con nosotros, y no va a dejarnos ahí en el hoyo, y nos va a rescatar. Y luego dice, el que te corona de favores y de misericordias. Es decir, yo recibo, tú recibes constantemente la gracia de Dios, los favores de Dios. Eso suple mi necesidad. Yo no tengo que andar mendigándole a nadie, absolutamente nadie, nada, ni que me acepten, ni que yo sea importante para ellos, no, porque Dios, para Dios lo soy, y eso ya me satisfizo, ¿sí? Y luego sigue diciendo en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Fíjate, Dios es el que me defiende. Puedo recibir injusticias y me dice, tú no te vengues, mía es la venganza, yo pagaré. Tú mantén tu corazón tranquilo, sano, tú perdona y déjame a mí, porque yo soy el Dios de toda justicia. Y eso ya me da seguridad y me da paz, y debe de meterme en una tranquilidad. Entonces ya no estoy ansioso así, ¿verdad? Ni amargado. Es que me hizo y ojalá un rayo divino le caiga. No, pues esas cosas ya pasaron, porque ya tenemos vida nueva y ya no le deseamos mal a nadie, ¿verdad que no? Y luego dice en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. A ver, ¿cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque si hubiera hecho, si hiciera con nosotros conforme a nuestras iniquidades, como aquella pues aquel dibujo que inventó un hermano allá del DF,
de un cristiano que está orando. Seguramente lo han visto por ahí porque se hizo muy famoso. De un cristiano que está orando y le dice al Señor: Señor, desaparece de mí todo lo que no te agrada. Y de repente, ¡puf!, la ropa queda sola allí. O sea, lo desapareció. Porque muchos dicen: a ver, si Dios es Dios, ¿por qué no acaba con la maldad? Por misericordia. No, ¿cómo? Sí, pues debería de acabar con la maldad. No acaba con la maldad por misericordia. No entiendo. Pues sí, porque te borraría del mapa, porque la maldad está en ti. Entonces ha sido paciente y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, y yo de eso estoy profundamente agradecido. No sé ustedes. Entonces ya eso satisface y me llena, me hace pleno, me da paz y camino tranquilo en la vida sirviéndole al Señor. Y luego dice en el versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así de alto, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No sé cuántos vieron en la televisión las noticias de aquel que se lanzó de la estratosfera hacia la tierra. ¿Sí? ¿Cuántos vieron esa? Que se ve la cámara de acá atrás y él se ve que está ahí y se ve la tierra. Hijo, qué tremendo. Bueno, es una altura impresionante, no sé cuántos kilómetros sean, pero fíjate lo que dice aquí. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué hizo? Engrandeció su misericordia. Eso ya me hace sentir que tengo una importancia para Dios, ¿no? Que no me desapareció del mapa. Eso me da un profundo sentido de seguridad, ¿sí o no? Y decir: ay, pues tengo su misericordia. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, el oriente está allá, el occidente así, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, las quitó de nosotros, las echó a lo profundo de la mar, las metió allá en el olvido, alejó todo para que nos pudiéramos acercar a Él. Y todo eso fue por medio del sacrificio de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué hace Dios con nosotros? Se compadece. Sabe nuestra condición, como dice el versículo que sigue. Se acuerda que somos polvo. Y no, estos no pueden por sí mismos, tengo que ayudarles. Y Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos que solo en Cristo es en quien podemos tener satisfechos todas esas necesidades, pero es a través del perdón de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados y no hay reconciliación con Dios, no hay justificación. Por lo tanto, seguimos en una necesidad espantosa. Romanos 5:8, que fue nuestro versículo. Esta es la gran noticia para los seres humanos, que Dios mostró su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, dice otra versión, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos el castigo, pero Él murió en nuestro lugar, el inocente por los culpables. Hay una historia que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, en la que unos soldados escoceses fueron apresados por soldados japoneses y los sometieron, esto se ha visto hasta en las películas, los sometieron a un trato totalmente inhumano, muy abusivo, los tenían medio muertos, con trabajo excesivo. Una tarde, cuenta esta historia, uno de los soldados japoneses fue con su jefe y le dijo: falta una herramienta, ya se había acabado la jornada, falta una herramienta, faltaba una pala. Entonces el encargado los formó a todos y les dijo: falta una pala. El que la perdió por descuido o la haya hecho lo que haya sido, dé un paso al frente, les dijo. Y si no lo hace, los mato a todos. Y esperó, y nadie daba el paso.
Entonces saca su pistola, corta cartucho y se va al primero y le pone la pistola en la frente. Iba a jalar el gatillo y vio de reojo que un hombre se pasa al frente. Y el hombre lo miró, le dijo: ¿tú fuiste? Dice: yo soy el culpable. Y guarda la pistola. Se acerca a él, agarra un garrote, un palo que estaba por ahí, y lo empezó a golpear hasta matarlo. Eso provocó en los soldados escoceses un sentimiento que posteriormente daría un fruto. ¿Qué provocó en ellos? ¿Qué resultó? ¿Qué había pasado? De pronto sale el soldado encargado de contar las herramientas y le dice al jefe: me equivoqué en el conteo, todo estaba bien, había contado de menos, pero ya había muerto el inocente. Cuando sale la verdad a la luz, el corazón de los soldados escoceses se conmovió y quedaron tan impactados porque un inocente les salvó la vida, porque un inocente estuvo dispuesto a salvarles la vida. Él no era culpable, sin embargo dio el primer paso. Cuando los aliados, o sea, los Estados Unidos y Inglaterra, lo que les llaman los aliados, finalmente pues llegan, finalmente ustedes saben, el fin de la guerra la ganaron los Estados Unidos, y rescataron a los soldados escoceses y apresaron, o sea, los detuvieron a los soldados japoneses y los formaron. Y los soldados escoceses se pararon así enfrente, y los aliados que habían llegado a rescatarlos, pues algunos abusaron, aún después de terminada la guerra. Y los japoneses asumieron: nos van a matar. Y ciertamente uno dice, pues da la orden así de que cuello, ¿no? Como decimos acá. Entonces los soldados japoneses que habían sido prisioneros, a una levantaron la voz y dijeron: no más muerte, no venganza, perdón, dijeron, ahora es tiempo del perdón. Fíjate lo que produjo en ellos que un inocente haya dado su vida por ellos. ¿Qué provocó? Que ellos hicieran lo mismo, que perdonaran. Eso es exactamente, hermanos, lo que hizo Cristo Jesús. La muerte de Cristo en la cruz, el inocente por los culpables, es el acontecimiento más, por un lado, más atroz que ha existido, porque Él era totalmente inocente, pero Él fue el que dio el paso por los culpables, ¿sí? Y murió por nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame bien esto, El sacrificio de Cristo es el acontecimiento más maravilloso y trascendente en la historia de la humanidad. ¿Por qué trascendente? Porque te puede trasladar de la condenación eterna por tus pecados a la vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, en el sacrificio de Cristo, no se pierda eternamente, mas tenga vida, ¿qué? Vida eterna. Fíjate esta palabra, vida eterna, junto a Dios. Otra vez como estaba Adán y Eva. Allá en el cielo no habrá más que llanto, ni tristeza, ni dolor. No habrá hambre, no habrá necesidades de ningún tipo. Ahora ya las podemos disfrutar, satisfechas nuestras necesidades por nuestra humana debilidades, que aún siendo cristianos, todavía podemos ver a cristianos buscando su sentido de seguridad, llenando su necesidad de sentirse importante, encontrando el favor de los hombres. No, tenemos que enfocarnos bien, porque nuestro futuro, y si no logras entenderlo y todavía sigues buscando en otros lo que solo Cristo te da, bueno, cuando llegues al cielo, allá ya se acabará todo, porque no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Cuántos quieren estar ya en ese lugar? ¿Ya quieren estar?
Bueno, entonces cuando se los lleve el Señor, nos lleve, bueno, pues nos vamos a poner, si no contentos, pues cierta alegría ahí en el corazón, porque hace poco murió uno de los predicadores que dejaron más huella en el cristianismo contemporáneo, el hermano G.J. Ávila, un hombre ya de 80, casi 90 y no sé cuántos años. Bueno, yo me acuerdo en mi juventud haberlo oído predicar, un hombre que predicaba, que amaba la venida de Jesucristo y predicaba con todo su... Algunos lo tienen como hereje, hágame favor, o sea, nada que ver, pero a él no le importaba, él había encontrado su satisfacción. Pero el otro día, murió hace unos días, esta semana pasada, y yo estaba haciendo unas cosas en mi computadora y alguien me mandó un correo, me decía, pastor, acaba de morir el pastor, el hermano G.J. Ávila. Lo primero que pensé, o sea, yo cerré mis ojos y le dije, gracias Señor por ese hombre que tú levantaste, y a cuántos no llevó el mensaje de salvación. Un hombre imperfecto, sí, pero perdonado y predicador del evangelio. Y cuando yo cerré mis ojos, yo le dije, ay Señor, gracias, él está disfrutando ya lo que tanto amaba. A ti ya no le duele nada, ya no va a tener hambre. Yo a veces cuando me dice mi esposa a comer, y luego me siento y les digo, ¿no se aburren comer? 3 veces al día, agarramos mucho tiempo. No, pues nadie se aburre de comer, ya hace rato comí. Pero ya no habrá más satisfacción de necesidades allá, porque todo será como al principio. Entonces, nuestro hermano ya está disfrutando allá. ¿Cuántos quieren estar allá? Bueno, porque un ateo dijo una vez, no, los cristianos son medios bipolares, emocionalmente están medios mal, porque anhelan estar con Jesús, al que dicen que aman, y luego se enferman y están así como que ya están dando las últimas, y no, sálvame, no me dejes morir. Pues no quieren estar tanto con Él, y se burlan de nosotros. Hay una historia en Lucas 5, versículo 18, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos deja ver unas verdades muy importantes que yo quiero compartirles. Vamos a imaginar, Dios nos ha dotado de imaginación, y vamos a imaginarnos esta historia que vamos a leer, como a tratar de mirar así, como si estuviéramos viendo una película, hagamos un cuadro en nuestra imaginación y tratar de pensar más o menos cómo fue esta historia, ¿ok? Vamos a remontar, no estoy haciendo ninguna regresión, ni cosas porque luego, mira, Chuy está haciendo regresiones. Se regresó a la época de Jesús. ¿Saben? Yo sabía que era un hereje. Lucas 5, 18. Ay, porque hay tanta cosa. Pero miren qué historia, Lucas 5, 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, que estaba ¿cómo? Ok, tenía una profunda necesidad. El que está sordo quiere oír, el que está ciego quiere ver, el que tiene hambre quiere comer. Este hombre estaba paralítico. Él miraba a los demás correr. No dice la Biblia la razón de su parálisis, pero yo me imagino que él veía a los niños correr, a los hombres jugar, a los hombres correr, y él no podía. Entonces oyó hablar de Jesús y él tenía una necesidad. Él quería con todo su corazón caminar. Para él esa era la mayor necesidad que él tenía, caminar. Y miren lo que dice: procuraban llevarle dentro y ponerle delante de Jesús. 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, como aquí que está lleno el auditorio, y cómo entramos y estaba todo lleno allí, subieron encima de la casa. Imagínense esto, Dijeron, ¿cómo le hacemos? Tenemos que llevarlo enfrente de Jesús, porque sabemos que Él puede sanarlo, para que este hombre sea feliz y pueda caminar.
Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Bueno, aquí no te da detalle, pero dice que subieron al techo de la casa y le bajaron con el lecho. Se entiende que con 4 cuerdas, ¿no? Tuvieron que hacer un hoyo en el techo, ¿o no? Entonces yo me imagino a Jesús que estaba predicando y de pronto le caía a tierra así, y todos, ¿qué está pasando? Y todos se quedaron mirando, y de pronto empiezan a quitar todo y empiezan a bajarlo, y el paralítico con su profunda necesidad, porque él quería jugar fútbol, porque su vida era un desastre, porque no caminaba. Para él es lo que su mayor necesidad, su mayor deseo era caminar. Y Jesús los mira y lo empiezan a bajar justo ahí, le calcularon bien. Imagínense esta historia. Y empiezan a bajarlo y él los ve y lo ponen ahí en su camilla. Dice el versículo 20: al ver él, Jesús, la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lo bajaron, y también al paralítico. Le dijo: hombre, pongan mucha atención, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús no le dijo: sé sano, levántate y camina para que seas feliz? ¿Saben por qué? Porque la necesidad fundamental de todo ser humano es el perdón de sus pecados. Esa es la necesidad, esa es tu necesidad más grande. Tú puedes decir: yo tengo una necesidad económica, debo 50,000 pesos, oren para que Dios me lo supla. Sí, Dios te los puede dar, pero si tus pecados no han sido perdonados y te mueres, te vas al infierno. ¿De qué te sirvió suplir lo que para ti ahora es tu mayor necesidad? Tú puedes venir enfermo y buscando la sanidad, está bien, nosotros creemos que Jesús sana, pero la necesidad más primordial de cualquier ser humano es que Jesús perdone tus pecados. Y si te sana o no, eso ya queda en su soberanía, porque no a todos los sanó. ¿Qué es más importante entonces? Que Dios supla tu necesidad de un trabajo mejor, de un mejor carro, de que tu familia se vuelva a reintegrar, o que tus pecados sean perdonados. ¿Qué es más importante? ¿Por qué? Porque trasciende, el que tus pecados sean perdonados trasciende la eternidad. Los 10 leprosos tenían la necesidad de sanidad física, y los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó y se postró ante Jesús y le dijo: tu fe te ha salvado. ¿De qué le sirvió a los otros 10 haber recibido y ser satisfecha su necesidad física de sanidad, si cuando murieron se fueron al infierno? Sus pecados no fueron perdonados, los otros 9 no fueron salvos. Esta es mi gran controversia con todas esas campañas de venga a recibir su milagro, venga y a recibir lo que usted anhela, venga para que Dios le dé lo que usted necesita. Y nunca, o casi nunca, y menos en estos tiempos, se habla del sacrificio de Cristo y que tu necesidad primordial es el perdón de tus pecados. Y la gente se va con sus grandes milagros. ¡Ay, ya oigo! Pero si sus pecados no fueron limpiados por la sangre de Cristo, ¿de qué le sirvió a esa señora, a ese señor? Otro: ya no me duele el estómago, ya mire, ya puedo correr. No, pues corra todo lo que quieras, compadre, pero si tus pecados no han sido perdonados, llegarás corriendo al infierno también. ¿De qué te sirvió? Y de eso somos culpables los predicadores, por enfatizar lo intrascendente y no lo que trasciende, que es el mensaje de la salvación, de que tus pecados y mis pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario.
tus pecados te son perdonados. Y miren, siempre no falta este tipo de gente. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar y a hablar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate, pon atención. Tú puedes tener verdades en tu vida como ellos. Es verdad que solo Dios puede tener, solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Es una verdad. Ellos estaban en la verdad en este sentido, de que solo Dios puede perdonar pecados. Esto es lo que les pasa a las sectas. Tienen algunas verdades de la Biblia que tú te las oyes y dices: no, bueno, sí. Pero así como ellos tenían enfrente al Hijo de Dios, pero no creían que era Dios, así hoy un montón de grupos de sectas no creen que Jesús es Dios, y tienen algunas verdades de la Biblia como estos escribas y fariseos, porque solo Dios perdona pecados. ¿Están conmigo? Solo Dios. ¿Cómo un hombre pecador se atreve a decir: yo te absolvo y te perdono tus pecados? ¿Con qué calidad moral un hombre pecador puede decirle a otro: yo te perdono? Eso es lo más irrisorio que ha habido, la distorsión más fea que ha habido dentro del cristianismo. Ustedes me entienden, ¿no? Solo Dios, el único que tiene la calidad moral y espiritual para perdonar nuestros pecados es Dios, y Jesús es Dios. Sigo leyendo. Les dice en el versículo 22: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué respuesta, no? O sea, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Él es el Todopoderoso. ¿Qué es más fácil? Y les dice en el versículo 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, todo el poder en la tierra, para perdonar pecados, y solo Dios perdona pecados. O sea, le está diciendo: yo soy Dios. Si no lo creen, ese es asunto de ustedes, pero eso trascenderá en su condenación eterna. Yo tengo potestad, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Voltea con el paralítico. Todavía estaba paralítico, estaba ahí, pero ya sus pecados habían sido perdonados, pero todavía no caminaba. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu cama, vete a tu casa, le dice. Y al instante, este fue un milagro instantáneo. Y fíjate, y no le cobró, como hoy algunos te exigen una módica con tal de que recibas el milagro. Dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora imagínense la escena, ¿no? Está ahí los religiosos, ahí los que no creían que Jesús, los que tenían fe, que bajaron al paralítico, y el paralítico así levantado con sus pecados perdonados, y como una añadidura, sanidad física. Y de pronto se ve, y el Señor le dijo: a ver, échate unas maromas para que vean todos que sí te sané. Aquel hombre agarra su camilla, imagínenselo, y se sale enfrente de todos, y todos. Ese paralítico salió con paquete completo. O sea, salió perdonado y sanado. No siempre es así, pero lo más importante es que tus pecados sean perdonados. ¿Están entendiendo? Y no siempre es así. Hay casos en la Biblia en los cuales el Señor no sanó. ¿Por qué? Porque no quería, no podía, porque estaba en el plan, en su voluntad. Y como decía uno de los
primeros líderes en la iglesia cristiana del año 300 y fracción. Él decía, si tú le pides algo a Dios y Él te lo da, dale gracias a Dios. Pero si se lo pides y no te lo da, sigue confiando en Dios. Esa es la verdadera fe. Porque lo más grande que nos pudo haber sucedido es que Él ya perdonó nuestros pecados. Y lo demás es intrascendente, porque si bien Él me puede sanar de una ceguera, de una sordera, de una parálisis, pero de todas maneras, tarde o que temprano, me voy a morir de algo. Pero ya vivo eternamente porque mis pecados han sido perdonados. Entonces, ¿qué es lo que trasciende? Que tus pecados sean perdonados. No te vayas al otro mundo con todas tus necesidades terrenales satisfechas y la principal insatisfecha, que es el perdón de tus pecados. No te mueras, porque te vas a ir al infierno. Dios desea perdonarnos. Hay algunos que dicen, Dios desea sanarnos a todos, pero no a todos nos sana. Eso está en la Biblia. No a todos sanó. Timoteo padecía mucho de su estómago. Otros hombres en la Biblia estaban enfermos. A otros los sanó. Pero lo que Dios desea es perdonarnos, y Él ha dado provisión para nuestro perdón. Él es bueno, tierno, compasivo, dispuesto a perdonar nuestros pecados. El único requisito que Él pide es verdadero arrepentimiento. Sin verdadero arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Y Pedro dice una verdad al respecto muy conmovedora, o sea, muy fuerte, muy contundente. Segunda de Pedro 3:9, Pedro dijo que Dios es paciente para con nosotros, o sea, los seres humanos. Algunos dicen que nosotros son nada más un grupito. No, son los seres humanos, todos, porque todos tenemos la necesidad de salvación. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Él quiere que todos se arrepientan, pero la realidad es que todos se arrepienten. Dígalo fuerte. Es la realidad. Entonces, la culpa no está en Dios. Dios no te manda al infierno. Tus pecados te mandan al infierno. Porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Entonces ya no es Dios el que manda. Se dice técnicamente, Dios te va a condenar al infierno, pero en realidad lo que nos condena es nuestros pecados. Él nada más decreta el juicio, culpable o inocente. Entonces, cuando alguien rechaza a Cristo, Él está firmando su sentencia eterna. Entonces vemos que Él es un Dios paciente, que nos ama, que no quiere nuestra condenación, que nos arrepintamos. Entonces, cuando hacemos esta reflexión, podemos decir, no hay Dios como nuestro Dios, ¿o no es así? ¿Qué Dios como nuestro Dios? Miren lo que ha hecho con nuestros pecados. Por ejemplo, en Romanos 3:24, miren, aquí nos dice que nos salvó gratuitamente, no tuvimos que pagar nada. Nada más, el único requisito que nos pidió es que creyéramos al mensaje, que ni tampoco es obra nuestra. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra. O sea, en mí no hay nada bueno, ni en mí yo no puedo producir la fe que me salva. Pero cuando oigo el evangelio, las buenas noticias de que Él murió por mí, y yo lo creo, es cuando nace la fe, que no nació en mí, nació como producto del mensaje. Entonces todo el mérito es de Dios. Entonces, al creer, me arrepiento, creo en ese sacrificio y me arrepiento, y Él perdona y borra todos mis pecados gratuitamente. Dice Romanos 3:24, siendo justificados, o sea, declarados ya sin culpa, gratuitamente, gratis,
En el griego original dice de balde, o sea, sin pagar nada, gratis, por su gracia, mediante o a través de la redención, del pago del rescate que hizo Cristo Jesús. ¿Cuál fue el pago? Dice Pedro que nos compró no con plata, oro, sino con la sangre preciosa. Ese fue el precio. Versículo 25. A quien Dios puso, o sea, Jesús, como propiciación o el medio de salvación para nosotros por medio de la fe en su sangre, en su muerte, en esa sangre sin mancha de pecado, para manifestar o revelar, mostrar su justicia de declararnos sin pecado si nosotros creemos, a causa de haber pasado por alto, o sea, así lejos, en su paciencia, los pecados pasados. Déjame ilustrarle, haber pasado por alto los pecados pasados. Ahí estás tú, sin Cristo, idólatra, maldiciente, le vas a las chivas, todo lo malo de este mundo. Y ahí estás, ¿no? Bueno, tú vas derechito al infierno, porque las cabras no van al cielo. Vas derechito al infierno. De pronto alguien te habla el mensaje del evangelio y tú lo crees. En el momento en que tú lo crees y te arrepientes y le pides perdón, Dios pasó por alto. Es una manera de decir que te quitó todos tus pecados, que te los perdonó. Pasó por alto todos tus pecados. Qué tremendo, ¿no? Eso es algo que a los cristianos debe de producir una total satisfacción de nuestras necesidades. La culpabilidad es la que lleva a la gran mayoría de las personas a ver a los psiquiatras y a los psicólogos. ¿Qué hago? Tengo 2 mujeres, no sé cómo, me siento mal. Pero en realidad es la culpabilidad la que lo está llevando ahí. Eso hizo el Señor gratuitamente, por su gracia. Pasó por alto nuestros pecados. En Isaías 44, 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Mire, ayer experimenté algo así similar mientras preparaba precisamente el mensaje. Antes de eso, como a las 9 de la mañana, estaba allá por donde yo vivo, estaba el sol saliendo. Vivo en una parte alta, entonces como sale acá del oriente, pues los primeros rayos dan allá porque es una parte alta, ¿no? Y se veía bien bonito. Acababa de llover esa noche y olía a Guadalajara, a tierra mojada. Y, ay, así, yo tengo así un parte del bosque de la primavera así a mi vista. Ay, qué bonito. Ay, hasta respiras, ¿no? Y dije, ay, el sol, todo bien bonito. En cuestión de menos de 5 minutos, pues me imagino que el viento, no me imagino, así fue, el viento de pronto cubrió el sol con unas nubes negras como su vida. Se veían cargadas de tormenta, ¿sí? Y se tapó el sol y se volvió aquello gris. Yo dije, ay, tan bonito que iba el día, pero bueno, también es bendición la lluvia, yo dije. Pero de pronto, en cuestión de menos de otros 5 minutos, de pronto empiezan a moverse los árboles fuerte, y otra vez sale el sol, y salgo y miro el cielo y ya no estaban las nubes. Se deshicieron, ya no estaban. Y voy y leo ese versículo, preparando el tema, ¿no? Yo deshice como nubes tus rebeliones. ¿Dónde están? Y como a niebla tus pecados. Han estado en un banco de niebla. No se puede ni avanzar si vas manejando. No se puede ni ver. Pero de pronto sale el sol y en 5 minutos, ¿dónde quedó la niebla? Ya no puedes decir, aquí está. ¿A dónde se fue? No se fue. Desapareció. Se esfumó. Ya no existe. Se vuelve a formar otra niebla, pero ya no existe la otra. Se borró, se acabó. Y una de las grandes verdades respecto a lo que Dios hizo y hace con nuestros pecados, con tus pecados, es que Él los borra.
con el perdón, nos perdona y los borra y ya no se acuerda más de ellos y los olvida. En Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Trataré de explicárselo. Mire, Dios, al ser Dios, Él es el único que tiene ese atributo, ese poder de perdonar nuestros pecados, que el pecado en sí es ofensa a Él. Lo hemos ofendido con nuestros pecados. Él es el único entonces que tiene ese poder, esa capacidad, porque Él es Dios, de perdonar nuestros pecados y al perdonarlos, borrarlos, como desaparece la niebla y las nubes. Y tiene el poder de ya no acordarse de ellos, de olvidarlos, de ya no traerlos a la memoria. Yo me acuerdo cuando era niño, porque yo digo: Señor, ¿y por qué nosotros no podemos hacer eso con que tú haces, de perdonar y olvidar y ya no traerlos a la memoria? Porque yo me acuerdo de mis maldades que hice cuando era niño. ¿Ustedes se acuerdan de sus maldades? ¿Sí o no? Le voy a contar una de las maldades que yo hacía. Yo le iba y le agarraba el piloncillo a mi abuelita. Entonces me gustaba mucho el piloncillo. Bueno, para otros países, ¿cómo le dirán al piloncillo? Bueno, pues es algo dulce, para que me entiendan. Entonces a mí me gustaba, pero mi abuelita lo guardaba. Entonces yo iba y se lo agarraba, o sea, se lo robaba. Yo me acuerdo, y yo tendría 6, 7 años, ya tengo 57 y todavía me acuerdo, no se me ha olvidado. Tengo una tía, no sé si esté por ahí, hermana de mi mamá, que también no sé si está por ahí, mi mamá también, de tanta gente. Pero esa tía, cuando yo era un chiquillo, pues andas inquieto allí, entonces yo iba y le agarraba de la bolsa, así como tú, no te hagas. Iba y le agarraba monedas y me las guardaba y me salía a gastarla. Y un día llegaron los futbolitos allá al barrio, es que llegan con la rueda de la fortuna y todo. Entonces me pasé y le agarré de más a la tía. Ella nunca se daba cuenta que yo le agarraba 1 peso, 2 pesos. Pero hacía mis maldades, y yo lo recuerdo, lo tengo aquí. Bueno, cuando yo llegué a Cristo, yo le pedí perdón de todos mis pecados. Y Él ya no se acuerda. Satanás trata de acusarnos de algo que Dios ya nos perdonó. Él, como dice uno de los cantos que compartió aquí Chuy García, que compuso, el enemigo me acusaba noche y día y sin parar, y traía a mi memoria, pues trayendo a la memoria aquello que ya Dios me perdonó, que Él ya ni se acuerda. Entonces, yo vine a Cristo, me perdonó todo eso. Pero escuchen bien, si yo no entiendo esta verdad, que es lo que le sucede a algunos cristianos, pasa lo siguiente: estoy ahí y de pronto, ay Señor, ay, qué malo fui, le agarraba el piloncillo a mi abuelita, perdóname Señor. Y el Señor te dice: ¿de qué? Pues de que yo le agarraba el piloncillo a mi abuelita y le agarraba las monedas a mi tía. ¿De qué estás hablando? Pues de lo que tú sabes. No sé de qué estás hablando. Te puedo hablar de lo que hiciste ayer y no me has pedido perdón, pero de lo que yo ya te perdoné, ¿de qué me estás hablando? Y nosotros constantemente recordamos eso. Bueno, pasaron los años, me convertí a Cristo y vino todo ese perdón. Mi tía se convirtió, mi tía le hacía las cartas y yo iba con ella y le decía: a ver tía, adivíname las... y me decía un montón de cosas. Era media brujita mi tía, ahora es cristiana, gloria a Dios. Pero cuando ya nos convertimos, ella se convirtió, yo me convertí posteriormente a ella, no hace mucho. Fíjese qué cosa.
Porque yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué tú sí puedes perdonar y olvidar y nosotros no? Porque a veces decimos equivocadamente: perdona y olvida. No se puede. A ver, dígame, ¿quién lo ha hecho? No hay nadie que ya haya perdonado. Y ya no me acuerdo lo que me hiciste, fíjate. No, y yo una vez le pregunté a Dios, y ahorita les voy a decir lo que me respondió. Me respondió con la Biblia, con su palabra. Pero yo le dije: Señor, ¿por qué? Porque yo he perdonado, me has perdonado y tú ya no te acuerdas, borraste mis pecados, pero yo ¿por qué sí me acuerdo? Y el Señor me dijo, y me llevó a Colosenses capítulo 3, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. ¿Sabes por qué Dios no nos dio esa facultad de perdonar y olvidar? Para que no se nos olvide lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo fuimos perdonados? ¿Porque lo merecíamos o por gracia? ¿Merecíamos el perdón? ¿Qué merecíamos tú y yo? No, pero díganlo así, la muerte sí, pero más calientito. No, pero a un lugar más calientito. ¿Qué merecíamos? Eso es lo que merecíamos, el infierno. A algunos les cuesta trabajo. El infififi. El infififi, le hizo el hermano. Eso es lo que merecíamos, el infierno. ¿Sí o no? ¿Y por qué tú sí puedes hacerlo y yo no, Señor? Pues para que no se te olvide lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Como a los soldados escoceses, no se les olvidó. ¿Entienden? Y continuamente nosotros se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Y nos damos unos aires de ofendidos que, ay, compadre, eres de cristal. Que no te toquen porque, que se me ofendió tan profundamente. Que no, mira, seré cristiano, pero el que me la hace me la paga. ¿Qué es eso? No, se metió conmigo, se metió en problemas. Oye, perdónalo, no. A ver, espérame. ¿Dios se perdonó a ti? Sí, soy cristiano, lavado con la sangre del Cordero. ¿Te merecías el perdón? No. ¿Se merece el perdón el que te ofendió? No. ¿Por qué te perdonó el Señor? Por gracia. ¿Qué debes hacer? Perdonar por gracia. No lo merece el que te ofendió. Tú tampoco lo merecías. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Por eso es que Él no nos permitió que se borrara de la memoria, para que no se nos... Y así se nos olvida lo que Él hizo por nosotros, y nada más tenemos presente que me dijo cara de hamburguesa doble, que me dijo esto, que me dijo aquello, que me menospreció, que me... ¡Ay, por favor! Lo que pasa es que no hemos entendido esta verdad del Evangelio. Yo a veces hablo con gente que le veo profundamente amargada. Le digo, oye, el otro día alguien me escribió un correo y dice, pastor, oro, Dios no me escucha porque Dios se me hace que ni oye. La Biblia, tengo muchas dudas de la Biblia. Para mí Jesús, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. Dice, ayúdame, aconséjeme. Entonces le digo, mira, tu problema es que no has nacido de nuevo. No hubiera visto lo que me contestó. No, me dio todo mi linaje. No, me puso, olvídate, no. Estaba súper ofendida porque le dije la verdad. Oiga, alguien que ya nació de nuevo, ¿cómo puede decir que Dios nunca la oye? Que la Biblia no sirve, que Cristo a lo mejor no murió, que a lo mejor ni existió, o que era compadre del Dalai Lama, o que quién sabe qué tanta tontería. Por favor. Le dije, lo que usted necesita es, y le recomendé, escuche esta serie que es la explicación del nacer de nuevo, la esencia del Evangelio para el perdón de nuestros pecados. Estaba súper ofendidísima y me dijo muchas cosas. A mí, yo no me doy por ofendido, pero sí pensé. Después ella me dice, yo soy hija de Dios, salva por la sangre de Cristo, limpiada. Entonces yo le dije, pues es que no va de acuerdo. Usted puede tener verdades,
intelectualmente, verdades bíblicas, pero la verdad real es esta: en verdad sus pecados han sido perdonados, porque las evidencias de su reacción, de su carácter, de su vida, de sus conceptos, de la Biblia, de Jesús y de Dios, son totalmente anticristianos. Y me seguí, yo ya no le contesté más. Por eso Dios nos dejó recordar. Por eso David se decía a sí mismo: bendice alma mía y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque nada más recordamos lo que nos hicieron, recordamos lo que aquel me debe, pero se te olvidó lo que tú le debes a Electra. Y mis pecados han sido perdonados. Y un día estaba con la tía ahí en mi oficina, estábamos hablando después de una reunión, y el Señor me mostró que ella estaba en una necesidad económica por cosas del espíritu, ¿no? Le dije: oye tía, ¿cómo estás? Porque ella enviudó, en fin. Dice: ay sobrino, dice, estoy viéndome en aprieto. Ella no me pidió nada. Entonces el Señor me dijo: bueno, dale una ofrenda, dale de lo tuyo. Entonces yo saqué una cantidad, no sé si llamarla considerable o no, porque eso depende de varios factores. Entonces le dije: tenga tía, eso es para usted. No sobrino, ¿qué es esto? Entonces le dije: son los intereses. Lo que usted hizo fue sembrar de los 20 que yo le agarraba. Mire, pasaron los años y pues cuando mucho le robé 100 pesos, porque agarraba de a pesito. Y más de 100 veces no creo que lo haya hecho. Y bueno, pues ahí están los intereses. Nunca se me olvidó. Entonces Dios probablemente te recuerde algo que ya te perdonó, pero que a lo mejor tú tienes que hacer algo como eso. Mira, estaba yo chiquillo, tendría, no sé, 12 años, y cada vacaciones de las que llamábamos grandes, porque ahora ya las recortaron, ¿verdad? Pues eran 2 meses, julio y agosto, y yo me iba a mi tierra. Yo soy de San Luis Potosí. Yo me puedo comer 5 kilos de tunas diarios y no me pasa nada. Soy tunero. Entonces me mandaban siempre de vacaciones allá con la abuela, los abuelos. Entonces tengo un tío, a ver si oye esto el tío, y bueno, él ya sabe todo el asunto. Entonces él hacía pesas, y yo estaba chiquillo, yo lo veía, ¿no? Y estaba así, ¿no? Está bajito, pero se veía así bien. Y estaba ahí: oiga tío, no, mira, sobrino. Entonces, miradle así, y me empezó a gustar, aunque no quedó mucho, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, empecé ahí con las pesas. Entonces, cuando se terminaron las vacaciones, pues yo miraba las pesas, ¿no? Y agarro mi maleta y las llevo allá al patio donde estaban las pesas, y meto las pesas en la valija, y me vengo con la valija y la guardo. No se me olvida. Dios no me permitió que se me olvidara. Ya me perdonó, pero ahí lo tengo. Tendría yo 12 años. Entonces: oiga tío, pues ya mañana se me acaban mis vacaciones. Ay, sí, sobrino. Ay, hijito, me decía mi abuelita. Bueno, ya vendrán las de Navidad. Yo te llevo mañana a la central camionera. Ah, gracias tío. Entonces ya nos levantamos y ahí voy yo con la maleta, ¿no? Y ahí voy yo. Entonces él sale y dice: vámonos sobrino, vámonos. Entonces me dice: déjame ayudarte. No, no, tío, yo la subo. Y como vio que iba así, llega y la agarra y luego le hace: ay sobrino, parece que llevas pesas aquí. Y yo: no, llevo mis cositas. Él supo que yo me las había llevado. Pues esos eran los primeros pecadillos, pero nunca se me olvidó. También me acuerdo de los feos. Eso no les voy a contar. Pero todo eso, hermanos, todo eso
quedó borrado, quedó olvidado. Dios ya no se acuerda. Entonces, cuando alguien me roba algo, cuando alguien me dice algo, Dios me dice, perdónalo de la manera que yo te perdoné. Por eso Dios no nos dio esa facultad de perdonar y olvidar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Para que no se nos olvide. Hay una historia, para terminar, un par de textos ahí, pero hay una historia del rey de Francia, Luis XII. Este hombre tenía muchos enemigos. Cuando él subió al trono, cuenta la historia, pues mandó que hicieran una lista de todos sus enemigos que quisieron asesinarlo, muchos intentos de asesinarlo. Y él mandó a hacer una lista, y cuando la tenía enfrente de él los marcaba con una cruz, así al lado, a todos sus enemigos. Cuando los enemigos se dieron cuenta de que el rey los había marcado con una cruz, dijeron, no, vámonos, y empezaron a huir, porque asumían que él quería vengarse y asesinarlos. Entonces cuenta la historia que el rey, que era un rey pues noble en realidad, organizó un grupo y los mandó buscar, y a todos los encontraron, y se los trajeron, se los pusieron allí enfrente de él, y ellos, temerosos, los vio tan llenos de temor. Entonces cuenta la historia que Luis XII, rey de Francia, les dijo, no teman, yo puse una cruz junto a su nombre de cada uno de ustedes para acordarme de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo para mí significa perdón. Y cuando yo puse la cruz no era de muerte para matarlos, era perdonado, 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 perdonado de todo, están perdonados. Yo no quiero la venganza, yo los perdono, como aquel que en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que debe de producir en nosotros el saber que nuestros pecados son perdonados y poder perdonar a los demás. Eso es algo tan maravilloso, hermanos. Pero ahora sí termino con esto, el último pasaje bíblico. Después de que experimentamos esto, ahora sucede algo todavía, no sé si más maravilloso, como el haber sido perdonados, pero 2 Corintios 5:17, ahí nos muestra que ahora se nos da a todos la tarea de proclamar esta gran noticia, de que si te arrepientes tus pecados son perdonados. Esa es la mejor noticia que se puede dar. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira, esto es grande, ¿eh? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, toda la gente, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los ya perdonados, a los pecadores ya perdonados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Imagínate, somos perdonados, ya Dios no se acuerda, trascendemos a la eternidad, pero antes de irnos nos hace un encargo: ve y darles esa noticia a todos los pecadores. Precisamente por eso, hermanos, es mi controversia y mi desacuerdo con todos los milagreros que han surgido en estos últimos tiempos dentro del cristianismo. Su mensaje principal son los milagros y el materialismo. Pretendiendo erróneamente creen, y así le hacen creer a la gente,
que Dios está muy interesado en suplir todas esas necesidades, cuando la necesidad primordial del ser humano es el perdón de sus pecados, que yo ya lo expliqué ampliamente. Y lo otro está bien, orar. Hace rato oramos por los enfermos, ¿sí o no? Pero Dios está interesado en que te reconcilies con Él. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con el Señor. Este es un gran mensaje, una gran tarea. No hay nada como irle a decir a las personas: si te arrepientes, tu cuenta está saldada, ya no hay culpabilidad, pero arrepiéntete de tus pecados. Y quiero cerrar con esta historia, también de la vida real, de un hombre que era muy rico, era un ruso, según la historia, y era un hombre generoso y muy dado a ayudar al necesitado. Y prestaba, a veces llegaba la gente y le pedía prestado, y él les prestaba, y bueno, le firmaban su pagaré y todo, ¿no? Pero cuenta la historia que cuando él miraba que sus deudores les era imposible pagar, los llamaba, y dice la historia que como era un hombre bondadoso y misericordioso, les decía: mira, y firmaba el pagaré él, y luego decía perdonado, ¿verdad? Pero en ruso también, según la crónica esta, significa deuda saldada, o sea, como perdonar la deuda, ¿no? Y firmaba, ahí está, olvídate, ya no me debes nada. Y la gente se conmovía mucho, ¿no? Y le agradecía mucho. Pero este hombre bueno, un día murió. La mujer, la esposa, no era tanto como él. Y un día, buscando entre las cosas ahí del marido, encontró un montón de pagarés que todavía estaban ahí, pero ya estaban firmados y decían deuda saldada, pagada. Pero él todavía se quedó con el pagaré, con su firma. Pero esta señora, cuando hizo la cuenta, dijo: no, son mucho dinero, yo voy a hacer lo imposible por cobrar esto que le deben legalmente a mi marido. Y me empezó a meter juicios, y llevó ahí los juicios. Y el juez empezó a revisar, le dijo: oiga señora, le dice el juez, ¿esta es la firma de su esposo? Dice: por supuesto que esta es la firma de mi esposo. Dice: ¿y esta es la letra de él? Esa es la letra de él, sin duda. Pues aquí dice saldada la cuenta y está firmado. Esto no puede ser cobrado, ya está saldada la cuenta. Eso es exactamente, hermanos, lo que tú debes de ir con los demás y decirle: mira, el Señor en la cruz, como cantábamos ese canto, en realidad ese canto de anulaste todo el decreto que había en contra de mí y lo clavaste. O sea, imagínate ese mensaje llevado y que lo crea la gente. Está saldada la cuenta. Esa es la mejor noticia que le podemos dar a una persona. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y ya después, si oras y se sana, ya sería la añadidura de Dios. Si arregla su matrimonio, si el paralítico camina, pues qué bueno, gloria a Dios. Y si no, mira, con que sus pecados sean perdonados. Amén. Llevemos ese mensaje. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque el perdón de nuestros pecados nos ha traído la vida, el nuevo nacimiento, la nueva creación, nos ha traído la paz, la justificación, nos ha satisfecho nuestras necesidades de seguridad, de importancia, de las cosas de la vida, todo lo que en los seres humanos llamamos necesidades, en ti están suplidas, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús, quien murió en esa cruz, derramó la última gota de su sangre, sangre preciosa, sin contaminación de pecado. Que esa sangre nos limpia de todo pecado
Bienaventurado, dice tu palabra, aquel cuyas iniquidades han sido perdonados. Bienaventurado el hombre al cual el Señor no culpa de iniquidad, porque sus pecados han sido ya perdonados. Te damos gracias, Señor, y como cantamos continuamente, eternamente agradecidos por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque como inocente moriste por los culpables. Y eso debe producir en nosotros una actitud de misericordia, como tú, de perdón. Por eso es que la amargura es un pecado, los celos, la envidia, la avaricia. Y de eso nos has venido a liberar, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos has enseñado respecto al pecado, que no fue todo, hay muchísimo más. Pero lo más importante es que nuestros pecados han sido borrados, deshechos como una nube y como la niebla. Si hay alguien aquí, Señor, al cual tú conoces a todos, cuyos pecados no han sido borrados, que arregle cuentas personalmente contigo. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada. Nosotros nada más damos el mensaje de reconciliación y ya cada quien va contigo. Si hay alguien así, vaya con Dios, arrepiéntase y reciba por fe el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.